tapando y ellos trabajando. Hey, pastor, acá estoy. Hey, pastor, acá estoy. Acá estoy, pastor. Hasta que un día el Señor me dijo: hey, voltea a ver a los jóvenes. Ellos quieren trabajar. Si los adultos no quieren, no, que no trabajen. Ponlo a trabajar a los que quieren trabajar. Y miren qué hermoso. 2 instructores de niños. Alabado sea el Señor. Alabado sea nuestro Señor por esta nueva generación. Den un aplauso fuerte a Cristo. Aleluya. Voy a pedirle: who have the class for children? Alguien que salga con los niños. Y Emanuel, por favor, salgan a su clase. Llévense los pequeñitos. Y vamos a comenzar en esta hermosa mañana con nuestra predicación. Vamos a dejar que los niños salgan para que después en reverencia nos pongamos en oración. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Y antes de que se me olvide, los directivos que pasamos aquí al frente esta mañana, antes de irnos, vamos a tener que tener una reunión. No va a ser una reunión larga, o algunos 15 minutos máximo. Es una reunión extraordinaria por unos movimientos que tenemos que hacer en el banco debido al movimiento de los miembros anteriores. ¿Ok? Así es que nos reunimos, tendremos una reunión extraordinaria, una junta. Después de todo, ¿ok? Si acaso 15 minutos nos vamos a tomar, no va a ser mucho. Estamos listos, iglesia. Estamos listos para escuchar lo que el Señor nos quiere hablar. Amén. Vamos a orar en esta hermosa mañana y vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Padre, te damos gracias por tu presencia, porque verdaderamente tú eres quien dirige este lugar. Perdóname, Señor, por las veces que he querido hacerlo a mi modo y veo que no salen las cosas, pero vienes tú siempre al rescate, Señor, y pones todo en orden. ¿Qué razón tiene este canto? Tú tienes el control, nunca, nunca, nunca pierdes el control, Señor. Gracias. Padre, en esta mañana una vez más pongo este ministerio que no es mío, es tuyo. Lo pongo en tus manos. Sé tú quien lo dirija, sé tú quien lo haga crecer, sé tú dotándonos de obreros para que verdaderamente seamos de impacto en este vecindario, para que seamos luz, compartamos ese evangelio tan hermoso que nos habla de la salvación, de la vida eterna. Por ahora, Padre, te pido que selles mis labios con el carbón encendido de tu unción, para que hable palabra tuya y no palabra mía. Y también te pido, Señor, por cada uno de los miembros de la iglesia, que seas tú sensibilizando sus corazones, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, amén y amén. Una vez más, buenas tardes a todos, que Dios les bendiga grandemente. Como ya les venía yo anunciando, vamos a iniciar una nueva serie, la cual el Señor me ha estado hablando ya de tiempo atrás, una serie que he titulado La lucha contra el pecado. Espero que todos puedan seguirla, ya que esto nos va a ayudar a identificar. No es que nos vaya a poner en el banquillo del acusado, sino que nos va a ayudar a identificar esas luchas que tenemos tú y yo diariamente. Porque cuando estábamos en el mundo, este
cuerpo se envició con malas costumbres que seguimos arrastrando. Pero para poder entender esta lucha contra el pecado, debemos conocer de dónde surge nuestra lucha contra ese pecado. Por lo que esta primera enseñanza dentro de la serie la he titulado El origen del pecado. El origen del pecado. Les voy a invitar a que abran sus Biblias en el libro que escribiera Pablo a los Romanos, en el capítulo 5, en el verso número 12. Romanos capítulo 5, verso 12, donde nos habla, el subtítulo que tiene mi versión, de Adán y de Cristo. ¿Ya lo tienen ahí? ¿Me siguen todos? No quiero que ninguno se me pierda. Esta serie va a ser una serie muy hermosa y es muy importante que lo entendamos, que la sigamos. ¿Ya lo tienen ahí? Dice así la santa palabra de nuestro Señor: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Digan conmigo: por cuanto todos pecaron. La pregunta para iniciar sin duda es la más pertinente y es la siguiente: ¿qué es el pecado? Porque si nos quedamos solamente con eso que estás haciendo es pecado, a veces la gente piensa que lo que está haciendo no es pecado. Entonces tenemos que entender qué es pecado. Bueno, tanto en el hebreo como en el griego, la palabra pecado significa errar el blanco. Significa obrar con mal relación a lo que es la voluntad de Dios. Eso es pecado. El pecado es no hacer lo que Él ha ordenado, y también el pecado es hacer lo que Dios ha prohibido que hagamos. También es hacer el mal ante los ojos de Dios. Así que viene otra pregunta: si esto es pecado, ¿dónde se originó el pecado? Fíjense que hay un sector dentro del cristianismo que cree que Dios es el autor del pecado. Bueno, ahí me parece que es una aberración. Y no tanto que me parezca, sino que es una aberración. Dios es un Dios santo que sacrificó a su Hijo para librarnos del pecado. ¿Cómo va a crear Él el pecado? ¿Cómo puede Él provocarlo o hacerlo, o Él originarse el pecado en Él y luego hacer todo un show allá en el Calvario? O sea, no tiene ni siquiera una lógica humana. Sin embargo, hay cristianos que sí lo creen. Dicen: todo lo creó Dios. Pero la verdad es que el pecado se originó en Satanás. Vamos a Ezequiel capítulo 28, en sus versos 14 y 15, que en este pasaje nos muestra en dónde se originó la maldad, en dónde se originó el pecado. Dice Ezequiel 28, 14: tú, querubín grande. Acuérdense que Satanás, o Luzbel, o Luzbella, es el ángel más hermoso de la creación angelical, y es el más poderoso que hay. Por eso dice: tú, querubín grande y protector, yo te puse en el santo monte de Dios,
Ahí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Ahora fíjense lo que dice el versículo 15, que dice: perfecto eras. Perfecto. Había una perfección moral en Luzbel. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Aquí la palabra clave en el versículo 15 es la palabra hasta. O sea que hubo un momento en el que, de una manera que la Biblia no nos explica con mayor detalle, apareció la maldad en el corazón de Luzbel, de este ángel tan hermoso, que había sido perfecto hasta ese momento. Ahora bien, ¿en qué consistió la maldad o el pecado de Luzbel? En que quiso ser igual a Dios. Quiso sentarse en el lugar de Dios, y eso no lo podía permitir Dios, porque ese es su lugar. En la versión Dios habla hoy, el versículo 15 se lee así: tu conducta fue perfecta desde el día en que fuiste creado hasta que apareció en ti la maldad. Apareció, se dio, por lo que el origen de la maldad en Satanás, en este ángel que fue perfecto hasta que se le dio la maldad. Precisamente esa maldad nos arrastra a lo que Dios llama en las Escrituras pecado. De hecho, la palabra maldad en el hebreo es la palabra Abel, con B chica, Abel, que significa literalmente mal moral. Y se refiere a las acciones de la persona. Dios ha dicho ya lo que es bueno, lo que es malo. ¿Dónde lo encontramos? En la Biblia. Aquí está. Él ya ha dicho lo que es bueno, lo que es malo, es decir, que es un mal moral desde el punto de vista de Dios. Dios es el que establece las leyes morales, y a esa ley moral es a la que nosotros debemos de enfocarnos. ¿Por qué? Porque si nos enfocamos a la ley moral que nosotros podamos inventar o que podamos tener, pues imagínense, hay gente que acepta que un hombre se case con otro hombre. Esa es nuestra moral. Entonces, no, pues eso no está bien, porque esa es una moral meramente humana. Entonces, ante los ojos de Dios, esta moral está distorsionada, esta moral está corrompida, es un mal, porque esa no es la práctica que Dios ha dicho que nosotros tengamos que hacer. Entonces, moralmente fue malo que Satanás quisiera hacerse igual a Dios, al mismo nivel de Dios, y querer sentarse en el lugar que solo a Dios le corresponde. Y quiero hacerles notar que una prueba de la universalidad del mal moral que Dios llama pecado es el castigo, el cual todas las culturas habidas y por haber lo aplican. Debe de haber un castigo. Por ejemplo, al homicidio o al robo se le castiga. ¿Por qué? Porque moralmente en cualquier cultura, de cualquier religión o de cualquier región, moralmente es malo quitar la vida.
Moralmente es malo quitarle las posesiones a otra persona. Entonces, aquí vemos la universalidad de la maldad, que en síntesis le llamamos pecado. Entonces, siendo Satanás el autor del pecado, en quien se originó, pues también la Biblia nos muestra que Él fue el causante de que el pecado entrara al mundo, o sea, en la creación humana, al seducir a Adán y a Eva, quienes precisamente desobedecieron a Dios, al convencerlos de que podían comer algo que Dios les dijo: no comáis. Satanás los sedujo, Satanás los engañó. Y en el libro de Génesis, capítulo 2, verso 16, dice: y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Lo malo, déjenme decirle, iglesia, lo malo no estaba en el fruto que habían de comer, sino en la obediencia es que se encontraba el pecado. Cuando Dios les dijo: morirás, ellos entendieron perfectamente lo que Dios les estaba diciendo, porque morir aquí significaba muerte espiritual. Pero no solo una muerte espiritual, que significa separación de la comunión de Dios, sino también el hombre, aparte de perder la comunión con Dios, perdería la vida física, la vida natural, y debía de morir de manera física, que es lo que experimentamos hoy en día. ¿Por qué? Porque dice el apóstol Pablo allá en Romanos 6, 23, y esto lo escribió siglos después, nos da esta definición de la muerte. Dice esta revelación que dice que porque la paga del pecado, la retribución del pecado, que es la muerte. Esta palabra muerte en el griego es la palabra thanatos, de donde viene la palabra tanatología. ¿Alguien sabe qué significa esa palabra, tanatología? Que tiene que ver con todos los conocimientos médicos respecto a la muerte física de los humanos, es decir, cuando les hacen la autopsia para saber el origen de la muerte. De ahí viene la palabra tanatología. Pero aquí, thanatos, dice que aquí que es la paga del pecado, la consecuencia del pecado, que es muerte. Porque thanatos literalmente significa separación. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido tiene esa separación? En dos sentidos: en la muerte física, que es la separación del alma del cuerpo, porque cuando ya, pues por alguna razón nos fallan los órganos, o alguna herida tenemos y nos desangramos, en ese momento sale el alma, que se queda consciente en el mundo espiritual, pero el cuerpo muere, el cuerpo se enfría. Entonces se separa el alma, es decir, el hábito de vida de Dios, el espíritu del cuerpo, y el cuerpo muere, se queda ahí tieso, inmóvil. Eso significa muerte, pero espiritualmente es la separación del alma, la separación de la comunión, aquella que el espíritu en el ser interior del hombre tiene con Dios, ese anhelo de buscar esa conexión con Dios. Eso significa muerte. Entonces aquí en Génesis 3:1 encontramos precisamente parte de esta historia
Dice que la serpiente le dijo: con que Dios nos ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Miren, distorsionando lo que Dios había dicho. Y la mujer respondió a la serpiente: del huerto de los árboles, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis. Es decir, había entendido perfectamente bien. O sea, que ella había entendido la orden. Ella sabía lo que Dios le había dicho, pero aquí se nos muestra que Dios no nos dio una capacidad de robots. No, Él nos dio una libertad de decisión, un libre albedrío, la capacidad de tomar decisiones por nuestra propia voluntad. Hay quienes dicen, bueno, pero es que si Dios también sabía que iban a fallar, ¿para qué les puso ese árbol ahí? Porque nos dio una libertad de decisión. Repito, lo malo no era el árbol, sino si ellos iban a obedecer o si iban a desobedecer. Porque Dios no nos hizo robots así para movernos con un control remoto. Muévete para acá, muévete para allá. Él nos dio la capacidad de decidir, de tomar decisiones, de ejercitar nuestra voluntad. Entonces la mujer le responde a la serpiente: pues dijo Dios, no comeréis ni le tocaréis, porque para que no mueras. En el versículo 4 dice: entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis. Ahí vemos la afirmación de Satanás de manera de seducción, mintiendo y engañando a Eva para decirle: mira, Dios está siendo un poco exagerado. Él dice que vas a morir, pero no te pasa nada. Tú come, hazlo. Mira, qué bonito está ese fruto. Mira que es un árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y además, se ve delicioso. No te pasará nada. Esa es la típica seducción de Satanás. ¿Y saben qué? Que esta sigue siendo la estrategia principal de Satanás hasta esta fecha. Después de tantos siglos sigue siendo exactamente la misma mentira. Con que Dios te ha dicho que no puedes tener relaciones sexuales con tu novia hasta que se casen. No, basta con que se amen. Pero es que Dios dijo que eso es fornicación y eso no está bien, pero no te pasa nada. Y ahí van. Y así puedo mencionar 20,000 ejemplos. Esta sigue siendo la misma estrategia de Satanás. Ahora finalmente conocemos la historia de Adán y Eva. Ellos pecaron moralmente, desobedecieron a Dios, hicieron lo malo delante de Dios, y desde ese día hasta el día de hoy, cada ser humano que nace está sujeto a dos rasgos característicos. Estamos sujetos a la muerte física, eso es uno de los rasgos, y nacemos muertos espiritualmente. Ustedes han visto que los niños, sin que tú les enseñes, les nazca doblar sus rodillas y buscar de Dios. No, al contrario. Mira, te voy a poner un ejemplo. Un niño
que agarra la mermelada, y que este ejemplo ya lo he puesto en otras ocasiones, pero vale la pena mencionarlo. Agarra la mermelada y va y se esconde, primero que nada, porque se esconde. ¿Quién le dijo que está mal? Va y se esconde, se come la mermelada, ¿verdad? Y todo queda embarrado. Está la evidencia, ¿verdad? Y tú como mamá le estás preparando los hot cakes y le dices a tus hijos: a ver, tráete la mermelada para ponerles a los hot cakes, ¿verdad? Y de repente tu hijo que mandaste dice: mamá, está vacío el frasco, no tiene mermelada. Dice: ¿te lo comiste tú? Le dice al otro chiquitillo, porque nomás tiene dos, ¿verdad? Si no es uno es el otro. Dice: ¿te lo comiste? Y el chiquitillo todo embarrado de mermelada dice: yo no fui, ¿verdad? Estamos sujetos a la muerte física y nacemos espiritualmente. O sea que ningún ser humano que nace cuando tiene uso de conciencia se hinca y comienza a tener una comunión a través de Jesucristo. No, porque nacemos muertos espiritualmente y sujetos a la muerte física como consecuencia del pecado. Y tal vez tú dirás: bueno, pero yo qué culpa tengo que Adán y Eva hayan pecado. Yo no pequé, pero en Adán y Eva tú y yo somos representados, y nos guste o no, sus acciones nos afectarán para bien o para mal, como en los casos presidenciales. Pues yo no voté porque fuera presidente. Bueno, pero ya es presidente, vives en este país, las acciones que tome, buenas o malas, te van a afectar para bien o para mal. Si te afectan para bien, vas a decir: bueno, pues qué buen presidente. Pero si te afectan para mal, vas a decir: oh, pero yo qué culpa tengo, pues yo ni lo puse ahí. Pero estamos representados en él. Me voy explicando. Romanos 5:12, que es el versículo que tomamos al inicio, nos dice qué fue lo que sucedió cuando Adán y Eva pecaron. Por tanto dice: como el pecado entró por el mundo por un hombre. Ahora pregunto aquí: ¿quién es ese hombre por el que entró el pecado? Adán. Ahora fíjense bien, ¿quién pecó primero? Eva. ¿Por qué dice que entró en el mundo por un hombre, si la que pecó fue la mujer? ¿Por qué? Les voy a explicar por qué. Porque los hombres somos los que transmitimos y la mujer es la que recibe. ¿Se acuerdan que el Señor le dijo, después de que confrontó a Eva, confrontó a Adán y le dijo: Adán, ¿dónde estás? Si lo tomamos de manera literal, podemos decir: pues no, que es Dios. Él sabía dónde estaba Adán. Sí, pero fíjense que esa palabra, en esa pregunta, ¿dónde estás?, lo estaba confrontando, le estaba diciendo: Adán, yo te dejé una responsabilidad. ¿Qué hiciste? ¿Dónde estabas cuando esto sucedió? Dice: como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado, pues como consecuencia entró, entonces ¿qué fue lo que entró? ¿Me van siguiendo? ¿Qué fue lo que entró? La muerte, ¿verdad? Que aquí habla de una muerte física que incluye la muerte espiritual. Entró, dice, así la muerte física y espiritual, que dice, hay una palabrita que parece insignificante, pero no es así. La muerte, dice que, díganlo fuerte, ¿qué pasó? Dice que la muerte pasó a todos los hombres, pasó. Estamos destituidos de la gloria de Dios, estamos separados de Dios. Y esta es la evidencia de que se transmitió a todos, porque el vocablo pasó significa en el griego transmitir. ¿Ven cómo esa palabra parece bien insignificante? Pasó.
Pero si nos vamos al original, dice que significa transmitir. Pasó. Así que se transmitió. Esto es lo que la Biblia habla como la naturaleza pecaminosa, que es la naturaleza con tendencia a la maldad, que siempre se inclina a hacer lo malo, se inclina a hacer el pecado. Por cuanto todos pecaron, esta es la evidencia de que todos estamos contaminados, todos. Porque todos hemos pecado. Ahí está entonces el pecado que afectó tu genética, mi genética. Adán afectó su naturaleza humana porque transmitió desde ese momento hasta el día de hoy el pecado a todos los hombres. Es esa la naturaleza hacia lo malo, es decir, que Adán pasó de la inocencia a un estado de pecaminosidad, la cual se transmite a todos los seres humanos. Tú y yo estamos contaminados por esa maldad que se generó también en Adán por el engaño de Satanás. Eso es la que la Biblia nos menciona sobre el origen del pecado. Ahora bien, los seres humanos todos heredamos al nacer esa naturaleza que es inclinada netamente y siempre hacia lo malo, hacia el pecado. ¿Qué dice Pablo? Porque lo que quiero hacer no hago, y lo que no quiero hacer eso hago. Se nos alteró la genética con el pecado, y de alguna manera espiritual, cuando nace un bebé, ese bebé nace con la transmisión de las consecuencias del pecado. ¿Se acuerdan la semana pasada que tuvimos aquí la presentación del bebé? ¿Qué dijimos? Que es nuestra responsabilidad, tanto como iglesia, como padres, el guiarles hasta que el niño crezca y tome conciencia y tenga esa relación de aceptar a Cristo como su Salvador. ¿Sí? Pues se han transmitido esos genes, ya que iban contaminados con el pecado. Los niños, los bebés, nacen así, nos guste o no. Las decisiones que tomó Adán nos afectaron a nosotros, porque en Adán todos los seres humanos estábamos representados. Como cristianos, cotidianamente estamos luchando contra el pecado. Fíjate, el apóstol Pablo resume 13 puntos allá en la carta que le escribiera a los romanos, allá en el capítulo 3, búscalo si quieres. Romanos capítulo 3 resume en 13 puntos que yo quiero que vayas anotando para que identifiques cuál es esa lucha que tenemos, porque resume en 13 puntos la condición en la que nace todos los seres humanos, incluyéndote a ti, incluyéndome a mí. Y hoy vamos a aprender estos 13 puntos de la condición en que nacen todos los seres humanos. ¿Ya lo encontraron? Romanos 3, y vamos a comenzar ahí en el versículo 10. Número 1, que se encuentra en Romanos 3:10. La condición número 1 es que todos los seres humanos al nacer tenemos, es decir, somos pecadores por naturaleza con tendencia ¿a qué? Al pecado. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice Romanos 3:10? Como está escrito, no hay justo ni aún uno. ¿Cuántos? Ni siquiera uno. Ni siquiera el apóstol Pablo, ni Pedro, ni Juan, ni el pastor Rafael.
ni tú, ni el Papa, nadie. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la triste condición en la que nacemos. Qué terrible, ¿no? Qué triste condición. Número 2. Todos los seres humanos carecemos al nacer de discernimiento y de entendimiento espiritual acerca del Dios verdadero. Todos nacemos con esa falta. Fíjate, dice en el versículo 11, no hay quien entienda. Eso se refiere que no hay quien entienda las cosas de Dios, o que no hay nadie quien conozca a Dios. Nacemos imposibilitados para entender. ¿Te ha pasado que estás leyendo la palabra de Dios y dices, ay, esto no lo entiendo? Y de repente la vuelves a leer años después y dices, oye, pero ¿cómo es que no lo había entendido? Si ya lo había leído infinidad de veces. Porque no hay quien entienda. Bueno, pastor, ¿y entonces por qué ahora lo entiendo? Porque dice que la palabra la entendemos porque el Espíritu Santo nos da esa revelación. Y Pablo lo dice a los Corintios, en primera la carta a los Corintios 2:14, no lo busquen, pero ahí dice, pero el hombre natural, significa el hombre así común, como tú y como yo, y corriente, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. Aún recuerdo cuando mi padre trataba de evangelizarme y decía, no, hombre, mi padre está bien loco. Ya le lavaron el cerebro, ya se hizo bien religioso. Y ahora me volví peor que mi padre, porque entendí la palabra del Señor. Alabado sea el Señor. Fíjense, esa frase, no las puede entender, es decir, es imposible para el hombre entenderlo. No hay manera de que el hombre entienda. Por eso la misma Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin dice que son camino de muerte. Número 3. Todos los humanos al nacer por naturaleza buscamos todo menos a Dios. Buscamos la mejor carrera, buscamos la mejor casa, el mejor trabajo, el mejor sueldo y todo lo que nosotros consideramos que me va a hacer feliz para toda mi vida. ¿Cierto o no? ¿O me equivoco? Basta ver cómo ahora, como cristianos, basta observar un poquito cómo vive la gente que no tiene a Dios en su vida. ¿Están en búsqueda de qué? ¿Quién me lo dice? ¿De qué están en la búsqueda? De todo lo que el mundo ofrece. ¿Sí o no? Eso se refiere a que no hay nadie quien busque de Dios. Mire cómo están las iglesias. Y las iglesias que están llenas es porque les traen un show. Eso se refiere que no hay quien busque a Dios. Nadie nace con eso. Todos buscamos lo temporal, lo efímero, lo vano. Pero lo eterno, ¿quién lo busca? El otro día predicaba la pastora de eso. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y es lo último que buscamos. Andamos tras las bendiciones, pero no queremos buscar al Señor. Cuarta condición. Todos los seres humanos al nacer nacemos con la tendencia a desviarnos. Apenas damos un paso
y no somos capaces de darlo derecho, todo torcido. Me acordaba ahorita, si lo puedo poner como ejemplo, Giovanni, a su hijo, entró y como 3 veces se cayó, apenas dando un paso y pum, se cayó y se cayó. No somos capaces de dar un paso derechos. Inmediatamente nos torcemos, nos desviamos. Dice el versículo 12, todos se desviaron. ¿Cuántos? Todos. Por eso ese dicho del filósofo famoso, toda cabeza es un mundo. Es verdad. Cada uno piensa como le da su gana. Cada uno tiene su propia verdad. ¿Ustedes saben cuántas religiones hay? Hay miles de religiones, ¿sí o no? ¿Cuántas terapias de psicología hay para ayudar supuestamente al hombre? ¿Cuántas? Los terapéuticos están agarrando un montón de lana, ¿sí o no? Pues hay miles de terapias, o sea, cada uno inventa lo suyo. Todos se desviaron, como dice Isaías 5:36. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Así nacemos. Número 5. Todos los seres humanos al nacer, nacemos ineptos, espiritualmente hablando. Ay, pastor, qué feo nos está diciendo usted. Bueno, esto lo dice la Biblia. Me refiero en cuanto al conocimiento de Dios, y por lo tanto arruinamos todo. Dice en el versículo 12 de Romanos 3, en la segunda parte del versículo, a una se hicieron inútiles. O sea, significa que todos se hicieron inútiles. Todos nos hicimos inútiles. ¿Es por qué? Porque dice que nuestras mejores acciones son tomadas como trapos de inmundicia. Somos inútiles, estamos haciendo lo que se nos pide que hagamos, no lo extra. Aquí inútiles en el griego significa arruinar. O sea, todo lo arruinamos. Mira nada más en qué lugar tan hermoso, en qué lugar del universo Dios nos plantó. No nos plantó en la luna, allá no hay nada. No nos plantó en Neptuno o en Júpiter, nos puso en la Tierra. Es una maravilla el planeta que Dios nos puso, ¿sí o no? Es maravilloso. Pero ¿cómo lo tenemos? Ya todo arruinado, todo contaminado, todo lo arruinamos, es increíble, y nos jactamos de ser seres pensantes. Cuando vemos a los animalitos en su naturaleza, ellos lo preservan todo, ellos lo cuidan. Número 6. Todos los seres humanos al nacer, nacemos ya con ese gen, con esos genes en nuestro ser de la corrupción. Es más, hay una frase en México que dice: el que no tranza, no avanza. Todos nacemos con ese gen de la corrupción, y por naturaleza hacemos lo malo. O sea que somos corruptos moralmente. Dice el mismo versículo, el 12, pero la tercera parte: no hay quien haga lo bueno. Dice, no hay ni siquiera uno. Escuchen bien esta frase: no hay quien haga lo bueno. Ahora bien, yo quiero que entiendan esto, porque esto no se refiere a una acción buena, porque todos podemos ayudar a alguien que está ahí pidiendo y decimos: ok, ten para que te compres un taco, ¿verdad? Decirle para que se compre un pollo rostizado, ¿verdad? Y con esto, pues bueno, ya hiciste algo bueno.
Y obviamente, pues, claro que sí, eso es algo bueno que hiciste, pero aquí se refiere a una vida constante de hacer lo bueno. No hay solo uno. Porque haces una buena y como dice el dicho de los albañiles allá en México, ¿verdad? Una de cal y otra de arena. Una de cal y 3 de arena, ¿verdad? 4 de arena y unas 20 de cal, ¿verdad? De verdad que somos un desastre. Esta es la naturaleza humana. Es una condición muy fea. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Ni el que está aquí parado enfrente de ustedes. Número 7. Todos los seres humanos al nacer tenemos un potencial de la maldad tan terrible dentro de nosotros que somos dados a hablar. Ay, decía mi mamá, mueve la lengua porque la lengua no tiene hueso. Hablamos solo perversidades. Romanos 3:13 dice: sepulcro abierto es su garganta. Ay, Señor bendito. ¿Por qué dice sepulcro abierto? Aquí es de manera metafórica. ¿Pero qué es? Yo les pregunto, ¿qué hay en un sepulcro? ¿Qué hay? Pues un muerto. ¿Y cómo huelen los muertos? Pues bien feo. Si cuando pusiste el veneno para las ratas y se murió la ratita, ¿verdad? Debajo de tu estufa, ya no querías entrar ni a tu casa porque olía espantoso, ¿sí o no? Entonces, metafóricamente, hablando a esto, se refiere sepulcro abierto que expide mal olor. Ahora, yo quiero que entiendas bien que no está hablando de mal aliento, eso es otra cosa. Si no te lavaste los dientes esta mañana es otra cosa, ¿verdad? Sino que hablamos, de lo que hablamos es de lo que huele mal. Entienden que es perverso, es malo, es contaminante, huele mal delante de Dios. Así somos, fíjate, por naturaleza. Hablamos muchas cosas que no debemos de hablar desde el punto de vista de Dios. Se habla del pastor, se habla de los líderes. Yo solo les quiero decir una cosa: tengamos mucho cuidado. Dice la escritura: hay de aquel que se meta con uno de mis ungidos. Tengamos mucho cuidado. Tenemos que andar con temor y con temblor delante del Señor. Número 8. Todos los humanos al nacer tenemos por naturaleza la tendencia a engañar. Engañar para cubrir nuestros propios pecados, nuestras propias faltas. Fíjate, el versículo 13 en la segunda parte dice: con su lengua engañan. ¿Con qué? Con su lengua engañan. Primero, fíjate, vamos entendiéndolo. Primero dice: sepulcro abierto es su garganta. Y luego empieza a definir un poco más y dice: con su lengua engañan. Es decir, así como dice el Salmo 59, porque en la boca de ellos no hay sinceridad y sus entrañas son maldad con su lengua. Porque hablan engaños, hablan mentiras, y hay hasta quienes les ponen color, ¿verdad? Pues es una mentirita blanca, ¿verdad? La mentira es mentira, esa no tiene color. No nos engañemos. Fue lo mismo que hizo David cuando pecó con Betsabé. Hizo algo para tratar de cubrir su pecado, ¿cierto o no? Cuando tú y yo fallamos, lo primero que hacemos es buscar una mentirita para justificarnos, ¿cierto o no?
¿Quién de nosotros en sus 5 sentidos dice, sí, mi amor, te fallé, perdóname? ¿Quién? No, es que mira, déjate explico por qué te fallé. Estamos tratando de justificarnos. Fue lo mismo que hizo Acab. Cuando Dios le dijo que no tomen del anatema, de las pertenencias de los babilónicos. ¿Y qué fue? ¿Qué hizo? Agarró un manto, ¿verdad?, babilónico, ¿verdad?, y lo metió ahí, lo escondió, ¿verdad? Lo guardó, lo escondió, pensó para sí mismo, así como muchos. Nadie me vio, porque estamos cuidando a nuestro alrededor, pero se nos olvida que Dios nos está mirando. Pero si nadie lo vio y según él no estaba mal lo que estaba haciendo acá, ¿por qué lo escondió? Si no estaba mal, ¿por qué lo escondió? ¿Me estoy explicando? Entonces todos tenemos esa tendencia a engañar para cubrirnos. Decimos cosas que no son, porque con su lengua engañan. Número 9. Todos los seres humanos nacemos con nuestra naturaleza, con el potencial de inyectar veneno. Mira lo que dice en el versículo 3, en la tercera parte del versículo: veneno de aspides hay debajo de sus labios. Ay, Señor. Esta expresión es bastante fuerte, porque el veneno de las serpientes es dañino. Imagínate tú que llegas en la mañana y uno de nuestros sugieres te dice: bienvenida, hermana serpiente, o bienvenido, hermano culebra. No, las culebras no, esas no tienen veneno, ¿verdad? Bienvenido, hermano víbora. Fíjate el potencial que tenemos por naturaleza. Qué desgracia, tendemos a inyectar veneno con lo que decimos. Es increíble el potencial que tenemos los seres humanos para matar y para destruir. Número 10. Todos los humanos por naturaleza sale maldición de nuestro corazón. Tenemos una capacidad de odiar, pero impresionante. Fíjate lo que dice el verso 14: su boca está llena de maldición y ¿de qué? De amargura. Ay, Señor bendito. ¿Se acuerdan de que Jesús dijo de la abundancia del corazón qué? Habla la boca, y dijo, y del corazón es donde salen ¿qué? Las blasfemias, los malos pensamientos, los adulterios, los robos. ¿De dónde sale? Del corazón. Fíjense la capacidad malévola que tenemos los seres humanos el día de hoy. Por eso el Señor vino a enfocarse cuando Él vino a esta tierra, y eso es lo que estamos celebrando hoy, el Día del Amor. Él mostró su amor para con nosotros. Su mensaje estaba enfocado en la transformación de nuestros corazones, no de una religión externa ni ritualista. Él no dijo: mira, haz esto y haz esto otro y haz esto otro para que heredes el reino de los cielos. No, es el que hace la voluntad de mi Padre, ese heredará el reino de Dios. Porque ahí, en el corazón del hombre, en su espíritu, en su naturaleza interna, es decir, en su alma, ahí es donde está sentada toda la maldad, y de ahí vino precisamente Jesucristo a rescatarnos. ¿Entienden? Esa es la triste condición con la que nacemos todos, con una capacidad de odiar
Y mira cómo se da la amargura. La amargura se da cuando alguien te ofende, cuando alguien te defrauda, cuando alguien dice algo de ti. Entonces tú te sientes herido. Entonces por naturaleza odiamos, pues esperamos el momento de ¿qué? De la venganza. Uy, pero no sabes quién soy yo. No, hombre, me la vas a pagar. No, pero si yo te voy a hacer peor de lo que me hiciste tú. Así somos, ¿cierto o no? Y por eso el hombre vive como vive, de una manera totalmente fuera de lo que Dios había diseñado. ¿Por qué? Porque el pecado nos contaminó. Qué triste condición, ¿no creen? El pecado nos contaminó. Número 11. Todos los humanos al nacer tenemos el potencial de ser homicidas. ¿Escucharon bien? Tenemos el potencial de ser homicidas. Alguno dirá, o porque seguramente han escuchado este argumento cuando le compartes a alguien: no, pues, ¿yo de qué me arrepiento? Yo soy bueno. ¿No han escuchado eso? Yo soy bueno, yo le ayudo a la gente. Mira, yo no robo, yo no mato, dicen por ahí, ¿verdad? Yo no he robado, yo no he matado a nadie. Pero la Biblia dice otra cosa. Porque si bien la gran mayoría de los seres humanos no hemos asesinado a otra persona, sí la hemos asesinado con el veneno de nuestra boca. En la primera carta de Juan, en el capítulo 3, verso 15, dice: todo aquel que aborrece a su hermano, ¿es qué? Es homicida. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. ¿Estás aborreciendo a alguien? Ten cuidado. Todos de alguna manera hemos odiado, ¿o no? Yo sí he odiado bastante. Gracias a Dios que me liberó de ello. Nos hemos resentido en contra de alguien, ¿cierto o no? Hay algunos que ya no están ni aquí porque se resintieron con el pastor. Ah, bueno, ya ellos. Si yo hice algo malo, que el Señor me corrija y que el Señor me perdone. Mi trabajo no es llenar este lugar, mi trabajo es acercarlos a Cristo. Amén. Y precisamente ahí vino el Señor a tratar lo interno, porque el odio, el rencor, la amargura es como el motor que nos impulsa precisamente a hacerle daño al otro. Es ese rencor. Por eso para nosotros, ya como cristianos, ahora el perdón de las ofensas, el perdón de los que nos calumnian, ¿verdad? El perdón de los que nos agreden, es la medicina para nuestra alma. Amén. ¿Me están entendiendo? Les pregunto porque los veo así como que ya me enredé, pastor. ¿Me están entendiendo? Eso es ahora ya como cristianos, pero todos nacemos con la condición pecaminosa. ¿Cuánta gente amargada hay en el mundo? A ver, levante su mano. ¿Quién conoce algún amargado? Yo conozco amargados, incluso en mi familia. ¿Han visto la caricatura esa de los pitufos? ¿Sí la han visto? Sobre todo la caricatura viejita de los pitufos. Hay un pitufo que se le conoce como pitufo gruñón, que siempre le dicen: mira, te traje unos chocolates, y dice: odio los chocolates. Te traje una flor, odio las flores. Hay muchos amargados así. ¿No los conocen? Les voy a presentar algunos para que conozcan algunos. ¿Saben que todos esos asesinatos que han ocurrido aquí en los Estados Unidos, se acuerdan de aquel jovencito
que mató 20 y tantos niños dentro de una iglesia, ¿se acuerdan? Qué terrible, ¿no? Saben que este joven estaba muy amargado por lo que vivió en su hogar. Lo maltrataron, hicieron cosas horribles con él. Entonces él estaba amargado. Y fíjense todo lo que provoca. Si ustedes se fijan, se cumple la profecía de Jesús que dijo: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Yo hago memoria, ya tengo casi 54 años, y yo trato de ver hasta dónde me acuerdo, y creo que llego aproximadamente por ahí de los 5 años. Y yo me acuerdo las maldades que hacíamos los niños en esos tiempos, y pues era agarrarle un 20, ¿verdad? Un 20 centavos a la mamá, y luego pues irnos a comprar dulces y hacer travesuras ahí en la calle, ¿verdad? Yo que sé tantas travesuras que hacíamos. Pero hoy, niños violando niñas en las escuelas. ¿Cómo te explican eso? Porque nacemos con esa naturaleza del pecado. Número 12. Todos los seres humanos somos destructivos y violentos de alguna manera. Aquí muchos podrán decir: yo seré lo que quiera, pastor, pero violento no soy. Y se la pasan gritándole a todo el mundo, ¿eh? Pero no hay violencia. Yo así hablo, ¿y qué? ¿Verdad? Romanos 3:16 dice: quebranto y desventura hay en sus caminos. Hay dos palabras que resaltan aquí. Son las palabras quebranto y desventura. La primera, quebranto, en el griego es una palabra que significa romper en pedazos, pero alude a la violencia contra sus seres más cercanos. Miren, esto me hace deducir que según el texto hay violencia intrafamiliar. Tus más cercanos, yo te pregunto, ¿quiénes son? Tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus vecinos, pero mayormente pues tu familia, ¿va? Tu núcleo familiar. Entonces aquí está hablando, fíjate, de violencia y del quebranto, es decir, de la violencia que se da dentro de los hogares. Según las estadísticas, de cada 10 hogares, 6 de esos 10 hogares hay violencia intrafamiliar. Es decir, que el hombre golpea a la esposa, que la esposa golpea al esposo. Sí, porque ya ahora con eso de la liberación femenina ya son iguales, ¿verdad? Tú me das, yo te doy, ¿verdad? Es decir, que el hombre golpea al esposo, el esposo a la esposa, golpean a los niños, los patean, los maldicen. Hay violencia, violencia, violencia y violencia. Yo les voy a decir una cosa, pónganse con uno de ese tamaño. Desventura, que significa daño psicológico, es decir, que de alguna forma u otra todos hemos sido afectados. Yo fui afectado en mi niñez de manera psicológica. Todos hemos sido afectados. Número 13. Todos los seres humanos al nacer, nadie, absolutamente nadie, tiene temor de Dios, temor genuino. Dice el versículo 18, no hay temor delante de sus ojos, no hay temor de Dios. O sea,
nadie nace con el deseo de obedecer a Dios. Nadie. El rey Salomón escribió: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. En conclusión, somos seres humanos que tenemos la necesidad de creer en algo. Por eso hay tantas religiones. Tú sal allá afuera y los que no conocen a Dios, pregúntales si creen en Dios. Y te van a decir: pues claro que creo en Dios. Y también creo en los Reyes Magos. Es más, hasta un carrito me trajeron. ¿Verdad? Porque en todo creemos. Y yo creo en esto y todo mundo creemos. Pero ¿cómo vive la gente? Viven sin temor de Dios. Tienen religión, pero no tienen una relación. Pero también tienen fe, o sea, eso, ellos creen en algo. Incluso, ¿sabías que el 1% de la población mundial es atea? ¿No creen en Dios? Bueno, también tienen fe, porque ellos creen que no hay Dios. Esa es su creencia. Todos tenemos la necesidad de creer en algo, pero nadie nace con el temor genuino de buscar a Dios. La única manera de temor genuino de Dios o a Dios es cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y aceptamos a Jesucristo. Entonces se limpian nuestros pecados. Viene el conocimiento de Dios a nuestras vidas, el conocimiento de la palabra, y nos es infundido entonces el temor de Dios. ¿Cuántos dicen amén a ello? Ahí es donde nos vamos a enfocar, porque somos ahora cristianos, pero seguimos luchando con nuestra lucha contra el pecado. La siguiente semana estaremos atendiendo la primera de las luchas. Ya conocimos hoy lo que es el origen del pecado. Espero que nadie se pierda esta serie. Pero la siguiente semana estaremos hablando de los pecados de la lengua, que es uno de los principales pecados que afectan al ser humano. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Y en esta nueva serie que me has dado, Señor, yo te pido que seas tú hablándonos, Señor. Ya conocimos cuál es el origen del pecado, Señor. Ya conocimos, Señor, que tenemos una lucha constante todos los días, Señor. Y Padre, tras esta serie queremos nosotros, tus hijos, llegar al conocimiento pleno de cada uno de estos pecados, no para sentirnos juzgados, sino para sentirnos guiados por ti, Señor. Queremos tener ese temor que infunde tu palabra santa. Queremos, Padre, verdaderamente ser ejemplos para esta vida, Señor, en la cual tú nos has puesto. Si nos estás hablando, Señor, de manera clara, no permitas que nuestro corazón se endurezca, sino que se sensibilice a tu palabra, para que podamos seguir instruidos en ti, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu pueblo que estuvo hoy presente, e intercedemos por aquellos ausentes, Señor, porque seas tú visitándoles y bendiciéndoles donde quiera que se encuentren, Señor. Gracias, Padre, por lo que estás haciendo en este ministerio.
y por lo que seguirás haciendo, Señor Jesús. Gracias, Padre. Te alabamos, Señor, te bendecimos y te exaltamos. Ahora te pedimos, Señor, que nos permitas continuar, Señor, en este caminar contigo, Señor, esforzándonos. Y ahora que conocemos a nuestro enemigo principal, que es Satanás, podamos, Señor, hacerle frente, pero no desarmados, Padre, sino poniéndonos la armadura completa de Cristo Jesús, para estar listos ante las acechanzas de nuestro enemigo número uno, Señor. Te alabamos, te bendecimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús oramos y te decimos amén. Porque me amaste a mí y me diste el nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos. Porque me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, más. Yo te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, Vamos a permitirle a los pequeñitos que pasen aquí al frente. Ellos se han preparado con algo muy hermoso. Y hubiéramos deseado que estuvieran todos los pequeñitos, pero con los que tenemos el día de hoy, vamos a permitirle a la instructora de niños que pase aquí al frente, a Lieg, con sus niños. ¿Dónde está Lieg? Ay, se me desapareció. Quiero llamar a hermana Alma para venga para acá, por favor, porque es la nueva instructora. Bueno, la clase de los niños ha preparado una canción por el Día del Amor y la Amistad que se llama Dios Maravilloso, y no la vamos a cantar, la vamos a bailar, vamos a hacer como una mímica. ¿Ok? ¿Listos? ¿Ready? Antes de todo, Fran nos va a leer la escritura del Día del Amor y la Amistad. ¿Por qué de tal manera amó Dios al mundo, que ha amado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna? Juan 3:16. Ok, vamos a ver. Es maravilloso el amor de Dios, es maravilloso. Grande es el amor de Dios. El amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso. Grande es el amor de
maravilloso. Grande es el amor de Dios, tan alto que no puedo ir arriba de él, profundo que no puedo ir abajo de él, tan ancho que no puedo ir afuera de él. Grande es el amor de Dios, grande es el amor de Dios, grande es el amor de Dios. Un aplauso para todos nuestros niños y para Cristo Jesús nuestro Salvador. Aleluya.